Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos a que se una alguien con nosotros y empezamos a hacer una plática ligera. Como les prometí, vamos a platicar un poquito sobre el tema del formato de los hombres. La semana pasada hablamos mucho del formato de las mujeres y la idea es que podamos conectar con todas las situaciones de los hombres, ¿no? Hola Justin, ¿cómo estás? Muchas gracias. Perdón, me equivoqué de cuenta. Abrí la otra cuenta y me fui para allá. ¿Me escuchas bien? Oye, gracias por tus comentarios hace rato. Ahorita voy a platicar un poquito del estado de ánimo y vamos a comentar de esas cosas, ¿no? Fíjate que tan es así que la verdad es que ni promoví la plática, no hice absolutamente nada con la promoción de la plática. Entonces, bueno, seguramente tendremos un grupo reducido como normalmente es, pero vamos a publicarlo en YouTube, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Quiero hacer como un resumen de lo que hemos estado viendo las últimas semanas, porque conecta todo eso con lo que vamos a hablar hoy. Me da mucho gusto que estés bien, aquí te leo muy bien. Y el resumen es porque cuando hablamos del tema de los hombres, del crecimiento en conciencia de los hombres, pues hay una distinción muy importante de género, ¿no? Y habíamos platicado sobre el tema del ego, y el resumen del ego de nuestra sesión pasada en realidad es que el ego no existe, es un pensamiento, es un vapor que simplemente figura en nuestra cabeza, físicamente no existe, pero siempre condiciona. Y fíjate que platicaba con una persona que me comentaba de cómo el ego se va alimentando a lo largo de las etapas de la vida y va formateando la cabeza de cada uno de nosotros sobre los patrones esperados sociales y familiares, ¿no? Entonces, bueno, si reconocemos eso y queremos trabajar un poquito para eliminar ese tipo de formatos, pues bueno, habrá que darnos cuenta que son las situaciones de ego que nos están condicionando a tratar de pertenecer a un grupo social o al tratar de responder a cosas, ¿no? Pero efectivamente, afecta a muchas decisiones, porque a veces uno cree que está tomando la decisión correcta y en realidad, por eso yo insistí la vez pasada, que no necesariamente las decisiones que están vinculadas al ego están orientadas a tu felicidad, están orientadas a lo que tu pensamiento cree que debe de cumplir, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente va a ser bien interesante entender en la conversación qué pasa con un niño, qué pasa con un adolescente y un adulto varones, que a lo largo de su vida se les va condicionando, y obviamente esto ha ido cambiando, ¿no? Pero se les va condicionando de una manera tan fuerte para que reaccionen de distintas maneras, ¿no? Hola Lindsay, ¿cómo estás? Qué bonito verte. Aquí nos acompaña la colombiana y la argentina. Bienvenida. A ver cuando echamos otra plática, Lindsay, ¿eh? Y bueno, estamos platicando del ego y simplemente lo estoy haciendo como un corolario porque el ego va a ser un tema muy interesante sobre el cual conversar para entender por qué el hombre está actuando como está actuando ahora, ¿no? Tú eres polaca, Justin, pero vives en Argentina, ¿no? Pensé que vivías en Argentina. Hola Katia, ¿cómo estás? Qué gusto, chula, bienvenida. Pero bueno, entonces tenemos una polaca, una Monterrey y una colombiana. Entonces está muy interesante la diversidad del grupo. Bueno, hablamos del ego, los patrones, y el ego es importante como una referencia para decirnos qué está pasando, ¿no? Y bueno, acuérdense también de otra cosa que hemos hablado muchísimo, las tres cosas que influyen en nuestra vida de una manera importante y que tenemos que distinguir en cada una de las decisiones de vida. Hablamos de las cosas que son de Dios, que no vamos a cambiar. Hablamos de las cosas que son de los otros y hablamos de las cosas que son tuyas. Esto lo saco a colación porque algunas cosas que vamos a ver ahorita en la conversación están relacionadas
a cómo el hombre en algunos formatos sociales o patrones sociales a través del ego termina haciendo cosas del otro relacionadas a la mujer y cómo esperamos en nuestro medio social que el hombre haga esas cosas. Insisto, hoy eso está cambiando muchísimo, pero sí es un tema que gira alrededor de las decisiones y la madurez de cada una de las personas, en el caso varón, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y les quiero recordar la tercera cosa, que es la receta para vibrar. Quiero darles un ejemplo muy interesante, porque la receta para vibrar, que es este tema que yo he venido conversando los últimos año y medio, 18 meses, pues es una receta que elaboré en donde listamos cosas y prácticas muy sencillas como rituales diarios que nos permiten estar mucho más enfocados y asegurarnos que estamos dándole seguimiento a cosas que no estamos acostumbrados a tratar. Insisto, miedo, apego, soledad, ¿no? Aprensión a las cosas. Pero aquí les queda un ejemplo muy interesante, porque resulta que cuando hablamos de estas tres cosas, que si el ego con los patrones, que si las tres cosas en las que tenemos que decidir en la vida y los elementos que influyen en tu tema espiritual, los hombres no estamos educados como para asumir ese tipo de roles, porque son roles que vulneran la seguridad del macho alfa. ¿Por qué les digo esto? Porque el ejemplo más importante para mí ha sido en este último año de experiencia con estas pláticas, donde una serie de amigos y conocidos a través de redes y en lo personal me han cuestionado que cómo es posible que me ponga a hablar en las pláticas por Facebook, por Instagram, hablando de cosas espirituales. Y obviamente la crítica o el argumento más interesante desde su punto de vista, obviamente no del mío, es: eres maricón, te sientes solo, dime qué te pasa, por qué estás actuando raro. Y el tema aquí es que cuando uno actúa de esta manera, se vuelve el raro en el grupo social al que pertenece, porque nadie está acostumbrado a hacer esas cosas, ¿no? Aquí hay que reconocer dos temas muy importantes, recuerden. Todos somos un yin y yang, todos tenemos adentro un lado femenino y un lado masculino. Tu yo femenino y tu yo masculino siempre están presentes, pero cuando hablamos precisamente de las etapas del hombre, desde que es niño, empezamos a inhibir el lado femenino por miedo a muchas cosas, ¿no? Pero particularmente el tema social es el que dirige cuál debería ser el patrón de educación para ese niño. Y es curioso porque pues desde niño te enseñan a no mostrar sensibilidad, al no vulnerarte, porque el vulnerarte inclusive te genera una misma inseguridad a ti. Y ese es precisamente uno de los temas que en mis conversaciones con amigos y gente ha sido, o sea, siempre veo su miedo en la cara. Es muy chistoso, pero es importante reconocerlo. El miedo de ellos, no es el mío, es cuando ven algo que está haciendo el otro diferente a como estás acostumbrado en el patrón creado en tu cabeza. Y eso les causa a ellos una inseguridad espantosa y les causa terrible sensación de fragilidad. Un hombre que se presente vulnerable en un medio digital, y pues no está padre para ellos, ¿no? Entonces yo he llegado a percibir estos patrones. La verdad es que son divertidos, me divierte, disfruto mucho ver las caras de inseguridad de mis amigos, particularmente los que se consideran machos alfa de lomo plateado, que la verdad es que ya casi no convivo con mucha gente así, pero la realidad es que sí sucede y así pasa, ¿no? Entonces yo creo que estos tres elementos, patrones de ego, las tres cosas importantes sobre cómo tomar decisiones de vida y la receta para vibrar, me parece que la conjunción de estas tres cosas bien analizadas son una perfecta fórmula para guiar a gente, hombres de cualquier edad, para guiarlos en un proceso donde pueden ir alcanzando un nivel de conciencia mucho más elevado que permita que puedan presentarse en otro nivel de energía y estar en otro nivel de energía. Ahora, yo creo que es importante, ya considerando esto, que reconozcamos que cuando el niño nace, un varón, no importa, ahorita vamos a hablar del varón mayor, pero cuando un niño nace empieza todo el proceso de formateo de manera directa, ¿no? Y el proceso de formateo es porque empezamos a enseñarle, a inculcarle cosas a nuestros hijos, o nos inculcaron a nosotros, cosas que no deberíamos de hacer porque son mal vistas, ¿no? Y otra vez, los patrones. Ejemplo, hija, atiende a tus hermanos, ¿no?
a veces la niña es más pequeña que los hermanos y la mandamos a que atienda a los varones. ¿Por qué? Porque el varón es atendido. Es un ejemplo que ahorita yo creo que ya está medio tendiendo a desaparecer, pero hay zonas en algunos lugares donde yo sigo viendo estas prácticas de una manera brutalmente fortalecida. Entonces, yo creo que esta parte es una cosa que venimos nosotros con nuestras madres y venimos educados con esos patrones, y no necesariamente es una práctica que hoy debería ayudarnos a crear hombres en conciencia. Ahora, quiero hacer una distinción muy importante para todos. El hombre en conciencia puede empezar a trabajar en eso a los 10 años, a los 15 años, a los 30 años, a los 54 años. Entonces, no es una limitante y no significa que porque tú ya estás formateado a esta edad no puedes trabajar en elementos de conciencia que te permitan abrir tu yo femenino y tu yo masculino. A mí me decía una persona en YouTube, cuando publiqué uno de los videos hace unos meses, me decía, oye, me impacta tu lado femenino. La verdad es que no me ofendí, por supuesto que no me ofendí, porque tengo ya muy trabajado ese tema, al contrario, me sentí muy orgulloso que me dijera eso, porque eso me habla a mí del desarrollo de mi sensibilidad o mi propia sensibilidad, de mi capacidad de vulnerarme frente a ustedes sin miedo, sin ningún tipo de miedo de crítica o juzgamiento. La verdad es que no me interesa, porque también entiendo que el juzgamiento está del lado de quien juzga, no de quien recibe el juzgamiento, ¿no? Entonces, esa parte también es un tema aprendido, pero yo creo que el hombre tiene miedo, y por eso también es importante hablar de las cargas del hombre. La gran mayoría de la gente que hoy vive en esta etapa como la mía, viven con una presión enorme, porque no es solamente el asunto de si me quiero meter a un asunto espiritual o no, sino la presión que están recibiendo ellos internamente sin saberlo, porque es un tema inconsciente creado por los patrones generados. Pero imagínense un hombre que quiere llorar y que está frente a la familia donde no puede mostrarse frágil, porque inclusive hasta la misma esposa o la pareja pudieran criticar la sensibilidad que demuestra. Y es que la sociedad está formateada de una manera tal que no es que el hombre se comporte de esa manera y el hombre solo tiene que cambiar, sino que la mujer está tratando de, ¿cómo se dice?, enaltecer esas conductas y favorecerlas, porque son los mismos patrones, así como el hombre favorece algunas conductas de la mujer, que no necesariamente son cosas que ya en esta etapa de nuestra vida deberían suceder. Pero es importante entender y razonar la codependencia que existe de estos patrones para fortalecerse uno al otro. Entonces, por eso es tan difícil salirse del núcleo, porque imagínense un hombre que de repente dice, oye, pues quiero hacer yoga, voy a hacer yoga, siento que me hace bien, y que la mujer en su casa le diga, estás loco, eso es de maricones. Ahí es donde voy. Es como estas cosas fortalecen o inhiben los patrones en este viaje donde tratamos todos de mejorar, pero a veces no nos damos cuenta que eso lo tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, lo que decía yo es que el hombre que demuestra miedos o inseguridad se vulnera, y eso causa muchísima inseguridad en él, y ese es precisamente el marco o el patrón donde se blindan para no mostrar esta vulnerabilidad. Y obviamente se lo digo por experiencia, porque este Pancho que ven de este lado no es el Pancho que existía hace 6 años. Yo soy una persona muy diferente, y por supuesto que tenía miedos similares en estas etapas de mi vida donde me sentía muy inseguro. Mira, de hecho, a ver, les voy a platicar este ejemplo, está muy simpático. Tuve una pareja hace 3 años, y esta pareja me regaló una perrita Yorkie. La perrita Yorkie, la verdad es que es un amor, es una compañera inseparable. Para mí es una extraordinaria terapia. Pero en un principio no fue así, porque en mis patrones mentales, cuando me la regaló, lo primero que pensé, este perro es de mujer. O sea, ¿cómo voy a tener yo un perro de mujer? Y más un tipo acostumbrado a tener labradores, imagínense. Entonces, este perro es de mujer, yo no voy a lidiar con un perro de mujer. Y entonces me llevo la perra y empiezo pues la verdad es que a complicarme, porque empecé a debatirme en mi cabeza cómo iba a hacer para estar exhibiendo una perra que normalmente no es una perra que traiga un hombre que no tiene un lado femenino desarrollado, ¿no? Pues miren, el cuento corto, los primeros 3 meses, 4 meses, yo le abría la puerta de la calle para que saliera al jardín a hacer pipí, le abría la reja, la sacaba con la correa y la perra se iba a 2 metros de distancia y la regresaba. Así me la pasé con la perra unos meses. Y
después pues empecé a salir cerquita. Aquí estamos, Justin. Aquí estamos. ¿Sí me escuchas? Y bueno, el ejemplo es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo en donde quiero decirles que cuando uno verdaderamente se enfoca en tratar de cambiar un patrón que sabe que no es correcto, que es limitante para ti, pues lo trabajas. Yo empecé a trabajar muchísimo y empecé a salir despacito con la perra, despacito, luego la sacaba con la correa a unos metros y me regresaba. Y quiero decirles con esto que yo tenía esos miedos, pero a la vez empecé a practicar y a tratar de liberarme de esas cosas que estaban en telarañas en mi cabeza, y que cuando las empecé a dominar por completo, empecé a darme cuenta de qué tan importante es que un hombre enfrente los miedos de los patrones sociales implantados para modificar las cosas que no te gusta vivir. Obviamente cuando vives en pareja necesitas ayuda para eso, ¿no? Pero este es un ejemplo importante para decirles cómo una cosa que pareciera una tontería generó en mí cambios muy importantes de conducta, al grado de aceptar a mi perra, pasearla, adorarla. Hoy mi perra es una cosa hermosísima, pero fue un tema importante, por lo menos 6 meses. Y esto es exactamente los patrones de ego que tenemos en la cabeza y los patrones que no nos permiten avanzar. Y cuando uno los tumba esas barreras, por supuesto que cambias un patrón de vida. Y así como esto aplica en todo, ¿no? Entonces, bueno, importante. Luego, yo les comentaba ahorita que cualquier tema de espiritualidad, hoy yo puedo decirles tranquilamente, obviamente es un número especulado, pero yo creo que tranquilamente el 80% de los hombres hoy en este mundo, tú le platicas de espiritualidad o están sentados en esta conversación y van a empezar a sentir una incomodidad evidente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a grupos de yoga, tengo años yendo a grupos de yoga, me gusta mucho hacer hatha. Y el último grupo que estuve aquí en Mérida antes de operarme, no he ido en el último mes, pero en ese grupo participan 38, 40 señoras y yo. Entonces tampoco tengo mucho riesgo a que me estén juzgando posibles hombres que vayan a lo mismo, porque si van a lo mismo, pues piensan igual que yo. En mi grupo anterior de yoga en Querétaro me pasó exactamente lo mismo, eran 36 señoras y yo. Y la verdad es que esa es otra de las barreras que libra uno, y que cuando logras brincarla, sientes un empoderamiento interesante y eliminas el miedo de poder hacer cosas que en tu patrón pensamiento juzgabas y limitabas a un sector femenino. Pero fíjense, ya les di 2 ejemplos que parecían tan banales y tan tontos. El ejemplo de la perrita, el ejemplo de la yoga también me tomó mucho tiempo llegar con mi tapetito y ver que me veían todas las mujeres y yo quiero hacer yoga, ¿no? Entonces, el tema aquí es hacerlo. Lo que siempre les he comentado, estas cosas que generan conciencia implican una decisión de valor. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, pero lo más importante que quiero transmitirles es que cuando un hombre toma esas decisiones de valor para romper esos patrones, como clases de yoga, como un perrito chiquito, ¿no? Vas dándote cuenta que estás rodeado en tu vida de esos patrones. Y quiero ustedes, como mujeres, hombres, que reconozcan la carga que el hombre maneja. La mujer tiene unas cargas impresionantes, pero aquí en la plática hoy de hombres es la carga que el hombre maneja a través de administrar estos miedos, estas condicionantes con las que crecimos en la vida, ¿no? Entonces, cualquier hombre que participe de estos temas de espiritualidad es raro y genera inseguridad en los demás. Entonces, no es solamente lo que hagas tú, sino que estás cargando con los miedos de los que te rodean, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante reconocerla. Ahora, todo lo anterior, el hombre lo necesita. Por ejemplo, miren, es muy chistoso. Hace poquito platicaba con una vecina y me estaba comentando sobre una situación donde su pareja le pidió permiso para irse con un grupo de amigos y amigas que la esposa no conocía, o la pareja. Y me estaba comentando ella lo importante que era, platicado por la amiga, cuando le dijo, vete, no pasa nada, adelante, siéntete en libertad y hazlo. Entonces me decía él,
me decía ella que el esposo o la pareja reaccionó de una manera muy increíble, porque decía, jamás nadie me había dicho, adelante, qué padre, nos vemos mañana, o sea, vete con tus amigas y tus amigos. Entonces, toda la vida, por lo menos en el entorno en México, la condición era, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Entonces, estás acostumbrado a la condición del rechazo inmediato y al patrón de ella, de decirte que no puedes tener esa convivencia por la inseguridad o el miedo de que vayas a hacer algo indebido. Entonces, fíjense el formato pareja, cómo funciona, pero en un momento como este que me platicó, donde le das la autorización, digámoslo así, y lo sueltas, el otro no sabe qué hacer con eso. Fíjense, tienes un patrón, lo normal es que te digan, no, estás loco, ¿con quién vas ahí? Entonces llega, lo platica, oye, fíjate que tengo esta reunión, todo. Adelante, vete. Ay, caray, ¿cómo lo manejo? ¿No? Entonces, creo que esa parte es bien importante, muy interesante, porque denota la importancia y la necesidad de tener libertad en pareja, en amigos, y de aceptar que cuando estás en esos formatos de vida, la confianza es uno de los elementos esenciales más importantes dentro de ese esquema social de convivencia. Entonces, este es un ejemplo muy interesante, ¿no? Recuerden nada más que platicaba sobre cada uno de nosotros, tenemos un yin y un yang. Adentro de nosotros hay un yo femenino, hay un yo masculino. Nada más quiero reforzar este punto diciéndoles que los hombres hoy difícilmente van a desarrollar el yang femenino o su yo femenino, a menos que tengan una aceptación de la persona o la fémina con la que viven, con la que conviven, así sea la mamá, Y esta parte es muy importante reconocerla, porque desde niños recibimos desaprobación o descalificación de cualquier cosa que implique practicar o estar en medios donde normalmente domina la mujer, ¿no? Y más ahora con el tema de género del L, ¿no? Pues yo creo que es importante que lo consideremos, ¿no? Y creo que todo lo anterior, ejemplo, estos núcleos sociales de hombres, inclusive las mismas mujeres tienen las mismas prácticas, pero estos hombres que tratan de salirse de la típico virilidad en la que nos manejamos en la sociedad, son inmediatamente descalificados o bloqueados por los amigos. Entonces, este cuento es de nunca parar, porque es, yo quiero hacerlo, pero me desaprueban o me descalifican o me condicionan, entonces mejor no batallo, ¿no? Entonces me navego en un mundo en donde lo permitido socialmente o el patrón del masculino es lo que te permite, entonces evitas el pleito, la discusión, ya no quieres pelear. Entonces, por eso insisto y les comento que estas son decisiones de valor, porque tiene que llegar un momento cuando te interesa crecer en conciencia, que digas, alto, se acabó, voy a tomar una decisión que no tiene que ver con mi ego, tiene que ver con mi amor propio y con las decisiones que tengo que tomar para ser feliz, no para condicionarme a lo que a la parte social me obliga. Entonces, eso ténganlo presente, porque hijos, niños chiquitos, adolescentes, adultos, gente de mi edad, gente mayor, vive eternamente en el debate de cómo manejarlo. Y por supuesto, gente mucho más grande, hay cosas que ya no va a pelear. Hay un poquito de cansancio para tratar de debatirse sobre el esquema social en el que ha vivido siempre. Pero existe y pasa, ¿no? Y miren, yo creo que nada más es importante reconocer que el hombre hoy, aunque está teniendo prácticas diferentes, por supuesto, hoy veo a los chavos, veo gente de 30 años, está haciendo cosas muy diferentes. Pero también hay otras contradicciones muy importantes en el tema de compromiso, pareja, en cosas donde no quieren aventarse ya ciertos compromisos o responsabilidades. Sin embargo, sí están brincando barreras que tienen que ver con el ego y están brincando barreras que tienen que ver con los patrones sociales, porque gente como yo, que crecimos en un formato de vida como el que hemos venido platicando en esta conversación, pues miren, eso causa frustración, causa ansiedad, lastima al hombre, porque es rarísimo que un hombre que vive en esos formatos de vida te acepte que quiera hacer algo que es completamente diferente a lo que su entorno social le pide. Ejemplo, un hombre que está acostumbrado a que se está atendido en la mesa por la mujer, que de repente rompa ese esquema y se empiece a atender solo en la cocina, o se cocine, o se pare a lavar los platos. Es rarísimo que pase eso, y más en gente madura, pero no significa que no esté causando dolor muy adentro de la persona. No digo que le ayude en la cocina, pero hay cosas de vida que estoy seguro que a muchos hombres les harían felices y no se atreven a hacer hasta que no tratan de romper ese patrón de esquema o el ego, ¿no? Y
Porque además también es una realidad, entre los hombres el esquema de aceptación es muy importante. Si tú te sales del riel, es un tema de presión importantísimo, igual que las mujeres. Pero aquí, por ejemplo, habíamos platicado muchas veces lo que significa en el esquema social del hombre estos esquemas de aceptación. Ejemplo, hemos hablado muchísimo del club del misógino, hemos hablado mucho del macho alfa, del lomo plateado, y cómo estas conversaciones entre los hombres, donde viene la infidelidad, donde vienen esas pláticas solitas entre hombres, se vuelven completamente conversaciones calificativas para formar parte del grupo social. Entonces, eso peor, o sea, suma a una situación donde pues, cualquiera de esos hombres que se quiera salir de ese núcleo, pues va a ser muy complicado porque va a ser tachado. Yo les doy un ejemplo aquí. De las últimas reuniones que yo tuve en México con los amigos de mi hermano y la típica cerveza del jueves en la noche, donde está la conversación entre todos y empiezan a hablar precisamente de las movidas, ¿no? Y pues yo la verdad es que me salí de la conversación, sinceramente, no me estoy dando golpes de pecho ni nada, pero simplemente es un tema que me incomoda. Y evidentemente yo estaba empezando a trabajar ya muy fuerte en esos esquemas para tratar de salir en esas cosas que no me gustaban. Y inmediatamente fui atacado. O sea, en el momento que me preguntan, ¿y tú, Pancho, qué onda? ¿Qué? Yo, no, yo sabes que yo no le entro. Ah, tú seguramente. Y empezaron a atacar a la última pareja que había tenido y a decir que era no sé qué tanto. Entonces, el esquema entre hombres es muy complicado. Pareciera que es muy sencillo, pero el hombre está sujeto a un esquema de aprobación constante que también tenemos que entender. Porque cuando uno es verdaderamente apoyo en pareja de un hombre que sufre esto, porque sí se sufre, ¿eh? Así como las mujeres también son condicionadas en los grupos sociales bajo otros esquemas, el hombre está padeciendo lo mismo y es muy raro que la mujer reconozca las presiones bajo las cuales el hombre está sometido constantemente entre amigos, entre pareja, en el trabajo, ¿no? Los hijos, la expectativa del proveedor eterno. O sea, no me des cariño, pero no dejes de darme dinero, ¿no? Entonces, esas cosas sí son importantes que las reconozcamos porque la sensibilidad en los hombres tiene la misma proporción que en las mujeres, pero el hombre no la va a expresar. Y eso genera ansiedad y genera un poquito de sufrimiento. Yo platicaba esto con mi terapeuta de regresiones hace algunos años y me decía, tú puedes imaginarte la cantidad de hombres que desean de repente expresar su amor por sus hijos, besuquearlos enfrente de la gente, o no sé, estoy dándoles un ejemplo muy burdo, pero el ejemplo es porque él me decía, el hombre vive eternamente en un estado de ansiedad porque hay cosas que no puede hacer, porque si las hace se vulnera y empieza otra vez el tema del ataque, ¿no? Ya sea en casa, en lo social o en el trabajo. Entonces, bueno, miren, quiero comentarles que la realidad es que estas cosas siguen siendo un formato que está establecido en la mente y en el pensamiento. Para mí era importante decirles nomás lo que el hombre está viviendo hoy, porque sí son presiones muy importantes y aun cuando la gente joven hoy está empezando a obtener prácticas diferentes, sigue teniendo algunas presiones muy fuertes y esto varía de región en región, de país en país. Pero hay lugares donde muchos más tradicionalistas, donde el hombre, por supuesto, no se va a vulnerar. Y, por ejemplo, esto es un tema del ego, yo se los he comentado muchas veces. Aquí la expectativa es que un hombre supere estos miedos y estas ansiedades, pero va a ser muy difícil si el entorno no le favorece. Por eso insisto que es una decisión de valor. Pero déjenme leerles un tema que escribí porque me parece que es importante mencionárselos. Si siempre estamos recomendando que vivas y disfrutes tu presente, fíjense qué chistoso, y es que el ego siempre está en futuro. O sea, el ego, acuérdense que no existe, es un pensamiento, como les comentaba, es un vapor que existe entre nosotros de un patrón formado, pero el ego siempre está hablando del futuro que uno exige que se respete para garantizar que estás incluido. El ego siempre es un tema de inclusión, siempre. Es yo estoy, yo soy, estoy aquí, y no es en el presente. Siempre estás peleando lo que va a pasar, lo que va a ser después. No estás en el presente estando seguro de lo que estás viviendo. Entonces, el ego en realidad es proyectado. Y entonces, aquí es cuando yo quiero compartirles que cuando empecé a vivir solo, hace unos años, eso implicó que empezara a retarme a mí mismo, y esto aplica para hombres y mujeres, pero empecé a retarme a mí mismo en esta absoluta soledad. Ojo, la soledad no es mala, el aislamiento es el que es malo. La soledad implica aprender a vivir contigo mismo, sin amigos, sin familia, sin hijos, tú contigo.
Y esos espacios a mí me permitieron descubrirme a mí mismo de una manera muy importante. Me falta mucho por viajar, pero recuerden que estas pláticas para mí son el valor de compartir con ustedes experiencias que permitan darles algún tipo de guía. Pero descubrirme a mí mismo cuando estuve en soledad es simplemente entrar en conciencia de manera gradual. Es aprender a estar contigo, aprender a reconocerte, aprenderte a escuchar, entrar en un solo vacío, en donde lo único que pasa cuando estás contigo mismo es que empieza a surgir tu conciencia y darte cuenta en tus pensamientos de lo que puedes hacer cuando estás solo. Y eso, miren, suena muy filosófico, pero cuando haces eso, tenía una plática con Katia, que está aquí presente, Katia la recordará, donde hablábamos de que la religión pues es un tema de una filosofía de iglesia, no significa que eso te dé la espiritualidad, lo hemos hablado muchas veces. ¿Y por qué les platico esto? Porque cuando estás en soledad, o practicas en algún momento soledad, para poder entender que eres parte de este universo, en eso empiezas a conectar en conciencia. Yo sé que eso suena como muy filosófico, pero créanmelo, es bien cierto. Esta soledad te conecta con la composición del universo y dejas de ser el individuo o la persona individual que cree que está sola, que cree que necesita compañía, te vuelves parte de todo, del todo. Y eso te da una plenitud muy grande y te permite navegar en esto como parte de un todo. No quiero sonar muy filosófico, muchachos, yo sé que lo estoy haciendo, pero es que el hombre hoy, por eso estoy conectando con esto, porque el hombre hoy, sus espacios solo son nulos. El hombre hoy tiene que estar en el trabajo, tiene que cumplir con familia, tiene que cumplir con hijos y luego a veces tiene que cumplir con lo social. Y esa parte es vital, que los hombres de hoy busquen elementos para estar solos. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la construcción del yo individual en soledad te da crecimiento, te da conciencia y te hace reconocerte como parte de este todo, que te hace saber que no estás solo, que nunca vas a estar solo. Entonces, ahí hay un tema que yo les quiero compartir, porque en esos procesos de soledad, cuando aprendes a estar contigo y empiezas a crecer, yo perdí el miedo a la muerte, porque me empecé a reconocer dentro de este todo, ¿no? Y yo creo que es importantísimo porque hoy muchísima gente tiene pánico a morir. Y cuando tú reconoces que eres parte de este todo y tienes sus momentos de soledad y creces en conciencia, pierdes por completo los miedos a las consecuencias y al futuro de morir, que es un elemento del ego. Entonces, espero que me entiendan, es una conexión de pensamientos, pero que están relacionados a cosas que hoy el hombre masculino, el género varonil, no se da el espacio de hacerlo. No tiene el tiempo y tampoco tiene el apoyo para hacerlo. Tiene que empujar para lograrlo. Y tiene que reconocer que existe un valor importantísimo en hacerlo para que pueda tomar la iniciativa de pasar sus momentos solo, no con los cuates, en la cueta, con la esposa, en el club, en el golf, con los hijos, solo, espacios solo, en su yo íntimo. Porque eso, yo creo que cuando reconocen eso, no hay distinción ya ni de sexo, ni de color, ni de piel, porque tocas una partecita de la luz, porque la luz es luz, y empiezas a reconocer que eres parte de un todo tan bonito que se los quiero compartir. Hay mucho que hablar de los hombres, pero creo que vamos a cortar la plática aquí. Yo quiero nada más agradecerles. Me interesa mucho trabajar en estas conversaciones donde transmitamos mensajes al hombre que creció como yo, donde no se le permitía llorar, donde no se le permitía tener sensibilidad, donde no se le permitía vulnerarse, donde no se le permitía mostrar debilidad o sensibilidad. Y creo que ya no estamos ahí. El crecimiento en conciencia implica reconocerte a ti mismo como parte de este todo, reconocerte una persona sensible que te permite empezar a ganar conciencia para ser mucho, mucho más feliz y pleno en esta etapa que estamos viviendo en este mundo tan increíble, donde somos un post-pandémicos, que necesitamos reconocer que si no hay un crecimiento en conciencia va a ser muy complicado desarrollarnos y evolucionar, ¿no? Los quiero mucho, los amo, les mando toda mi luz, les mando muchos besos y gracias por estar aquí hoy. Cuídense mucho.